Bueno, entonces, continuando con lo que vimos en la clase pasada, pues ya hablando acerca de las unidades de memoria, localidades, modos de transmisión y demás, y pues más que todo hablando como de las arquitecturas y de cómo finalmente se habla de lo que son las instrucciones de programa, o sea, el conjunto de instrucciones y de datos. Entonces vamos a hablar de cómo se da esa escritura de esos códigos en memoria. Miren, en la industria hay generalmente dos formas de hacerlo. Pues la primera es que pues el fabricante ya provee como tal el circuito integrado con un código preprogramado que pues el cliente le ha facilitado, ¿sí? Y que pues bueno, posteriormente ese chip se solda sobre una placa y pues ya se le entrega al cliente como tal el producto final, por así decirlo. La otra forma es, digamos, utilizar una interfaz, un programador, ¿sí? A través de los puertos o pines de comunicación que vimos en la clase pasada. Y pues a través de él, digamos, se conecta el computador con el chip o con el dispositivo a través de, bueno, de elementos de programación, como les decía, pues la clase pasada, por ejemplo, el JTAG, o está el ICSP, ¿sí? Entonces, bueno, de hecho, les voy a mostrar cómo luce esto. Entonces, bueno, entonces aquí tenemos algunas interfaces de lo que es el JTAG. Bueno, acá tenemos como unas más modernas que tienen como esta interfaz, ¿cierto? Que de un extremo, pues va a conectar el cable, digamos, por puerto serial con los elementos, ¿sí? O con la tarjeta como tal. Y del otro extremo, pues va a conectarse, pues generalmente ya vía USB con el computador. Entonces, básicamente lo que va a hacer es, digamos, mediar, o sea, lo que es la transmisión desde el computador hacia la placa, dado que pues los pines o como tal la interfaz que tienen generalmente los chips, pues uno muy poco o muy poco comúnmente las encuentra en los computadores. Entonces, por eso se requiere de una interfaz adicional para poder comunicar estos dos elementos. El otro es el ICSP, ¿cierto? Bueno, más o menos, ¿dónde está aquí uno? Bueno, digamos, eso también tiene varias presentaciones, ¿no? Hay unos ya varios más reducidos, sí, que tienen como esta interfaz USB con ese integrado. Y de otro lado, pues digamos la interfaz de conexión serial. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, podemos encontrar un programador que es como de los PICs que nosotros vamos a utilizar acá en la asignatura. Entonces, básicamente, sobre esta placa, bueno, como ven, pues igualmente la interfaz USB para comunicarse con el computador. Y del otro lado, pues tenemos este conector que, digamos, conecta con esta tarjeta, donde aquí en esta parte que está de un tono azul más claro, es donde se coloca el microcontrolador, el PIC, y pues con esta pequeña palanca de acá se lo asegura. Y pues se inicia el proceso de programación. Sin embargo, pues digamos, aquí es como para que lo conozcan. De igual manera, pues no vamos a hacer uso de él, pero es interesante pues que conozcan cómo luce una interfaz de programación de ese tipo. Bueno, digamos que por un lado es por el hecho de que estamos pues en la asignatura con asistencia virtual y pues de otro lado pues también tenemos buenas herramientas de simulación para trabajar con estos dispositivos. También decirles que pues incluso en la presencialidad tampoco pues trabajábamos directamente con estos dispositivos por dos razones. La primera es que estos dispositivos son muy costosos, pues digamos en relación a su usabilidad, teniendo en cuenta que pues en ese marco pues se puede optar por trabajar ya con una placa Arduino, que de hecho esa es la siguiente parte del curso. Y la otra razón es que estos dispositivos son muy delicados, ¿sí? O sea, puede haber algún factor en la programación que pueda dañar el PIC, o incluso, digamos, la corriente estática, ¿sí? La simple estática del aire o de sus dedos, de sus manos, puede fácilmente quemar estos elementos.
Entonces, como para evitar ese tipo de contratiempos, pues vamos a ir directamente ya a la programación a través de un entorno que nos va a permitir simular estos pics. De hecho, bueno, al final de la clase les recuerdo para que me compartan vía WhatsApp sus correos de Gmail. Yo les comparto una carpeta que va a estar en el Drive, donde van a encontrar los instaladores que vamos a utilizar en la siguiente clase. ¿Sí? Entonces, para que una vez terminemos el parcial, continuemos con esa configuración y una pequeña práctica para instruirlos en las instrucciones y comandos de esos programas. De hecho, hoy vamos a ver pues inicialmente algunos comandos y pues sí es importante que presten especial atención para que los puedan ejecutar pues ya en la siguiente clase, perdón. ¿Listo? Bueno, volviendo acá entonces, pues de lo que hemos visto, o sea, aparentemente este mundo del hardware, de los microcontroladores, de los microprocesadores, pues tiene bastantes elementos que lo pueden hacer lucir pues como un cierto grado de complejidad. Sin embargo, si nosotros miramos en retrospectiva, teniendo en cuenta la evolución misma que ha tenido la electrónica, pues realizar el aprendizaje o las prácticas desde la academia pues puede tender a ser algo bastante complicado si lo miramos en las tecnologías del pasado, ¿sí? Mientras que pues al sol de hoy pues ya hay muchos elementos, como les digo, hay simuladores, las placas, también hay programadores que pues fácilmente se podrían transportar en una maleta, en un bolsillo, ¿cierto? Caso contrario que pues si siguiéramos, por decirlo así, en la época de los tubos de vacío, ¿sí? Entonces imaginen una práctica con una tecnología de ese tamaño, ¿no? Pues en términos de volumen de los elementos, ¿no? Pues como para desarrollar esas prácticas, ¿no? Pero bueno, continuando entonces chicos, vamos a entrar entonces ya a lo que es el juego de instrucciones. Entonces miren, como tal, hace referencia al set de instrucciones que el microcontrolador pues, puede interpretar para desarrollar alguna función que nosotros le programemos o le orientemos, ¿sí? Ese set de instrucciones depende que les digo, del fabricante, ¿sí? Comúnmente, pues bueno, acá en el marco de lo que vamos a ver en el curso, vamos a utilizar el repertorio de instrucciones que se utiliza en el lenguaje ensamblador, ¿sí? Y pues bueno, digamos que hablando de ese set de instrucciones, existen pues dos enfoques o dos tipos de sets de instrucciones para este lenguaje. El primero es el RISC, ¿sí? Que es un conjunto de instrucciones reducido, por sus siglas en inglés, que básicamente pues lo que va a hacer pues es presentar un set de operaciones básicas para desarrollar instrucciones. Bueno, más adelante vamos a ampliar esos datos. El otro es el CISC, ¿sí? Que es un conjunto de instrucciones compleja, ¿sí? Que pues también, digamos, ya vamos a aclarar un poco más a qué se refiere. Lo importante es saber diferenciar que existen estas dos. Aquí en la parte derecha tenemos, bueno, un ejemplo de cómo se muestran estas instrucciones en un código. Entonces, en esta columna tenemos como tal las instrucciones y en la otra columna tenemos, digamos, lo que son las variables, lo que son los registros, lo que son los bits, a donde se van a ubicar o sobre los cuales se van a ejecutar esas instrucciones. Igual, pues ahorita lo vamos a ver como en detalle con cada una de las instrucciones en particular. Bueno, hablando de la primera, entonces, tenemos que, pues, como ya habíamos mencionado, es un conjunto de instrucciones reducido. Bueno, de hecho, el ejemplo que está aquí es de ese tipo de instrucciones, ¿sí? Otra característica que tiene es que al ser un conjunto de instrucciones reducidas, usando este set, digamos, se pueden realizar operaciones básicas, ¿no? O sea, lo que es la suma, la resta, copiar, pegar, ¿cierto? Y pues digamos que si queremos hacer un programa más estructurado o desarrollar algo más complejo, tenemos que hacerlo a partir de esas instrucciones básicas, ¿sí? Como la suma, la resta y demás. Por poner un ejemplo, si yo les preguntara para hacer un programa que desarrolle una multiplicación, ¿sí? ¿A partir de qué operación básica ustedes la harían? O sea, usando el reads para la multiplicación.
No, no, o sea, hablando no tanto en codificación, sino en básico. O sea, si yo quiero hacer una multiplicación, ¿a partir de qué operación básica puedo hacer una multiplicación? Hablando matemáticamente, si lo quieren ver así. Lo más básico, profe. Ujú. ¿Qué operación básica le serviría para hacer una multiplicación? Básico, básico, pues diría yo que una suma, ¿no? O sea, para irse a básico, básico. Ajá, y exacto, Víctor, muy bien. Entonces, miren, es que en perspectiva, la multiplicación en sí es una serie de sumas sucesivas. Por poner un ejemplo, si yo tengo 2 por 3, eso es igual a 6, o sea, que es lo mismo que decir sumar 3 veces el número 2 o sumar 2 veces el número 3 para obtener ese resultado. Entonces, teniendo eso como en claro, o sea, ya como lo dijo Víctor, entonces si yo quiero construir una multiplicación, tengo que hacerlo a partir de la suma. Y pues para hacerlo ya multiplicación propiamente dicho, entonces tiene que ser una serie de sumas sucesivas para que se produzca el resultado. ¿Listo? Por ejemplo, si habláramos de una división, ¿qué operación básica yo utilizaría para hacer una división? Lady, ¿qué dices? ¿Qué operación básica usarías? ¿Me resta? La resta. Muy bien. Miren, también, o sea, la división, visto de otra forma, es una serie de restas sucesivas, ¿sí? Que, bueno, digamos, va a terminar en un término cero, si obviamente las expresiones son divisibles, digamos, hasta el final, digamos que no sea un número primo, pues que eso ya son excepciones, ¿ya? Y, pues bueno, que tenga, pues, esos ciertos límites, que llamamos el residuo, el módulo y todas esas operaciones, ¿sí? Pero en la forma básica, esencial, sería con restas. Si nosotros ya hablamos, por ejemplo, de una raíz cuadrada, ¿sí? Entonces eso ya contempla otro set de instrucciones, o bueno, de operaciones básicas para desarrollar algo como eso, ¿sí? Como por tener el ejemplo básico, ¿sí? Entonces el principio de estas instrucciones RISC sería eso. Pasando al otro set de instrucciones, el CISC, pues ya tiene un juego un poco más amplio, ¿sí? Y pues, de entre otras cosas, pues permite realizar también operaciones a alta velocidad, ¿sí? Pero entonces, digamos, si en ese plano nosotros miramos que tenemos un set de instrucciones en cierta forma limitado y tenemos otro que es más rápido y que tiene un conjunto mayor de instrucciones para poder ejecutar las tareas, ¿cuál sería el inconveniente en sí? Que si nosotros miramos o por ejemplo se remiten a lo que ustedes conocen en su programación, ¿cierto? Hay cosas como que les dijera yo. Eh, sería como cuando ustedes aprendieron la estructura del if, del do while, bueno, o sea, elementos que ustedes pueden, digamos, aplicar hacia otros, ¿qué les digo? Hacia otros escenarios, ¿cierto? Simplemente como reemplazando la parte de la sintaxis, ¿no? Pero entonces tenemos que, pues, o sea, son cosas que se pueden aprender y que pues son cuantificables, o sea, son operaciones que ustedes podrían recordar con facilidad, ¿cierto? Pero entonces al hablar de que tenemos lo que tenemos al otro lado de las operaciones más complejas, que son como alrededor de 200 instrucciones, eso implicaría que ustedes memoricen todas esas 200 instrucciones para saber qué hacer y cuándo usarlo y demás, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, digamos, pues vamos a tender a utilizar más las instrucciones RISC, porque en términos prácticos, pues son menos instrucciones, pero pues son más fáciles como de asociar y de recordar al momento de que ustedes desarrollen sus códigos. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos un set de instrucciones que, bueno, más vale lo vamos a ir viendo directamente acá uno por uno y lo vamos a ir desarrollando. Entonces, a ver, un momento, chicos.
Profe, usted tiene que dar el acceso ahí. ¿Cómo dice? En el link que usted envió, ahí tiene que dar usted el acceso. Ah, ¿se les envió el enlace aquí al chat? No, Si usted igual ya nos se los... envió. Ah, listo. No, igual ya se los comparto. Es que lo estaba abriendo apenas, entonces ya les comparto la ventana para que lo vayan viendo. ¿Listo? Igual todo lo que vamos a ver acá está en las diapositivas, o lo que voy desarrollando aquí en en la pizarra. ¿Listo? ¿Ahí lo miran todos? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar con la primera, que es... a ver, entonces, listo. Entonces, miren, como todo en la programación, ¿sí? En los lenguajes que muy probablemente ustedes ya han visto, muchas cosas se desprenden, ¿cierto? Del idioma inglés, ¿sí? Entonces habrá muchas cosas aquí que pues las vamos a relacionar con una palabra para que nos indique, bueno, cuál es la función de dicha instrucción, ¿cierto? Como por ejemplo cuando uno ve un do while, entonces hacer mientras que, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces, miren, aquí si nosotros evaluamos esa instrucción, si vemos la primera parte, si tenemos este move, ¿sí? ¿Cómo a qué les suena o qué se imaginan que hace esa instrucción? Si no es de mover, es de película. Exacto, bueno, entonces sería de mover en este caso, ¿sí? Entonces, aquí como ya nos vamos a mover con respecto a registros, con respecto a bits, entonces vamos a tener que ubicar la información en variables y demás, ¿no? Entonces, en este caso, efectivamente, pues lo que estamos hablando allí es de mover, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a mover? Entonces, vamos a mover lo que sería un literal, ¿sí? El literal que en este caso sería acá, ¿sí? Pero ¿a dónde lo vamos a mover? Miren, aquí vemos que en la instrucción hay también una W, ¿sí? Que para efectos prácticos y como para relacionarlo mejor con en las siguientes instrucciones que vamos a ver, esa W la pueden tomar o la pueden interpretar como si fuera una variable temporal, ¿listo? Entonces, en algún momento vamos a tener que cargar un dato, una variable temporal, y posteriormente descargarlo, por así decirlo, ya a una variable fija. Entonces, en este caso, esa instrucción lo que hace es mover el literal que en este caso es K, y lo va a mover hacia W, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, pues un poco más ilustrativo, entonces lo que estoy haciendo es enviar lo que está en K y enviarlo hacia W. Eso es lo que hace esa instrucción, ¿vale? ¿Es claro esa parte, chicos, o tienen alguna pregunta? Ya, o sea, que ahí las paredes se ven infectadas W y K, simplemente. ¿Cómo dices, perdón? O sea, que ahí simplemente tengo en cuenta que ese MOVL va a Ajá. trabajar con K y con W en la asignación nada más. Sí, eso, haces como una asignación en ese momento de ese valor. ¿Listo? Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Listo, entonces vamos a continuar con la siguiente. La siguiente. Listo. Entonces la siguiente, bueno, tiene la raíz move, ¿cierto? Que ya habían dicho que es de mover. ¿Listo? Y tenemos otra variable adelante, ¿sí? Entonces yo les había dicho que en algún punto vamos a tomar lo que está en W y lo vamos a descargar sobre una variable, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a mover lo que tiene W y lo vamos a enviar a F. ¿Listo? Eso es lo que hace esta instrucción. Entonces, miren, bueno, pongámoslo aquí en este punto gráfico. Vamos a poner W y lo enviamos a F. ¿Listo? Como ven, digamos, conserva la raíz la instrucción de mover, pero pues ya en esta parte al final cambia la estructura, ¿sí? Mientras que acá decíamos que estamos moviendo el literal hacia W,
Acá estamos moviendo lo que está en W hacia esta F, esta variable que tenemos al frente. ¿Es clara esa parte, chicos? Entonces W quedaría vacía, profe, o... Sí. Por eso les decía que la tomaran como si fuera una variable temporal. Sí, entonces en ese caso, pues el contenido de W pasa a F. Vale, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Listo. Bueno, igual cualquier cosa, pues no duden, como les digo, es importante que les quede muy claro, porque luego ya ustedes van a empezar a utilizar estas instrucciones y van a desarrollar, bueno, los programas o les plantea una problemática y ustedes después, bueno, lo desarrollan con un código. ¿Listo? Entonces, bueno, la otra instrucción sería así. F de F, D. Listo. Entonces, lo mismo, ¿no? Parte de que estamos moviendo, ¿cierto? Pero entonces, ahí mirando esa instrucción, ¿desde quién se está moviendo el contenido? ¿Qué piensan ustedes? Pues Desde K, ¿Desde dónde? desde K. ¿Desde acá? Ujú. Bueno, listo. Angie dice desde acá. Veamos. Lady, ¿qué dices? ¿Desde dónde? Desde F, Listo, desde F. Bueno, David, ¿qué dices? ¿Desde dónde se mueve? Desde F hasta F. De F hasta D. Listo. Fabricio, ¿qué dices? F hasta E. Listo. Juan Diego. Vamos a ver, Juan De Diego. F hasta E, profe. De F hasta D. Listo. Robert, ¿qué dices? F a E, profe. F a D. Víctor. Pues por esa coma que está ahí, diría que se está quedando en F y está, digamos, clonando una D, porque esa coma no sé qué significa. Listo, 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 Víctor. Y Yasmín, ¿qué dices? también profe desde F hasta D, es como un rango, ¿no? Ujú. Exactamente, chicos, muy bien. Entonces, ya como lo mencionaron, entonces aquí lo que estamos moviendo es el contenido, ¿cierto? De lo que está en F y lo vamos a guardar en D, ¿sí? Igual, o sea, ahorita estamos utilizando como unas variables como generales, ¿no? Cuando ustedes ya desarrollen su código, pues ahí ya pueden ponerle el nombre que ustedes quieran o algo que ya sea como más sugerente en relación al programa que estén haciendo, ¿sí? Pero pues efectivamente entonces esa instrucción hace eso, pone lo que está, bueno, mueve el contenido de F hacia D. Bueno, entonces, a ver, veamos otra. Aquí entonces tenemos este. Pero Bueno, por ejemplo, sí. la L que no se está utilizando ahí, esos son como asignaciones del código, simplemente. No, o sea, es que esa es la estructura como tal de la instrucción. O sea, digamos, todo lo que está aquí, el move LW, move WF, move F, así es como luce la instrucción, ¿sí? Así se tiene que escribir, por así decirlo, ¿no? O sea, en términos de que el compilador y el entorno lo entiendan, ¿sí? Bueno, de hecho, ya que mencionas esa parte, puede pasar, pero no necesariamente, pero en caso de que les llegara a pasar cuando ya estemos en el entorno, miremos, por ejemplo, el move WF, ¿sí? Cuando ya estemos en el entorno, bueno, ya les voy a explicar un poco más, pero las instrucciones y las variables se ponen de un color y de otro, ¿sí? Entonces, en ese caso, si nosotros ponemos move WF, en el entorno tiende a ponerse eso de color azul, ¿sí? Y en negrilla, de hecho. Bueno, entonces, si ustedes pusieran move WF, ¿sí? Y no se pusiera en tono azul, ¿sí? O sea, como que el entorno no lo interpreta como ¿qué les digo? Como una instrucción propiamente. Entonces puede pasar que les toque invertir estas dos últimas letras. O sea, no poner move WF, sino move FW, ¿sí? Entonces allí, y si ya les cambia el de color, digámoslo así, la instrucción,
Entonces, allí es que ya lo está entendiendo el compilador. O sea, no es que pase, pero si les llegara a pasar, la forma de solucionarlo es esa. Y ese problema de pronto se puede presentar es a veces por la versión del software, ¿sí? Entonces, de pronto para que lo tengan en cuenta, pero de manera general es como la estructura general de la instrucción. O sea, así se escribe, sino que ahorita le estamos haciendo como despacio, como para interpretar esa parte, ¿listo? Sí, 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 ¿es claro o no sé? Profe, y hacer lenguaje de máquina, no puedo hacer como lenguajes normales que yo voy asignando a varias tareas al mismo tiempo y todo, sino que tengo que hacerlo así una por una o todavía más adelante. Exacto. Bueno, es que ese es una de las cosas, digamos, situaciones que tiene este lenguaje. Estamos programando a tan bajo nivel, ¿sí? Que o sea, todas las cosas que vamos a hacer las vamos a ir haciendo de manera secuencial. O sea, termina una instrucción, inmediatamente sigue la otra. Termina, inmediatamente sigue la otra, ¿sí? De hecho, o sea, ahorita vamos a ver algunas instrucciones que nos permiten hacer un salto de línea, o sea, saltar la línea que yo tengo inmediatamente después, ¿sí? Y, y pues bueno, digamos que habrá situaciones donde vamos a necesitar que se nos dé ese salto de línea y no se siga ejecutando la instrucción que está justo debajo porque pues en algunos casos puede terminar en un bucle indefinido, ¿sí? Pero pues esa, digamos, es como de alguna forma, pues, no olvidar, ¿no? Pero sí como salirse, digamos, del plano de lo que ustedes normalmente han hecho en la programación y ver como las cuestiones del paso a paso. Por eso, en la próxima sesión, pues vamos a hacer un código básico para que ustedes entiendan cómo se da ese proceso de secuencia y de programación antes de que ya ustedes hagan su propio código. ¿Listo? Mm, ya. O sea que por el momento si yo quiero cambiar a W y K por otras variables no es recomendado. El W y K. Ah, pues por eso les decía, esa K, esa F, todo eso, esos nombres sí les pueden poner lo que ustedes quieran. Ahorita está como por efectos prácticos, o sea, como una letrica nomás como para no volverlo tan complicado. Ah, ya. Y entonces ese último comando de CLRW corresponde a cualquiera de o sea, que cualquier letra que nosotros podamos asignar. No sería como un comando específico, ¿ok? Bueno, ahorita les explico qué es LRW. Bueno, de hecho les pregunto más vale, ese CLR, esa primera parte, ¿como a qué palabra en inglés le suena? No, me suena a limpiar. Como a Clear. limpiar. Borrar. Clear. A clear. Ajá, exacto, chicos. Entonces es clear. Entonces, ¿a quién estaría, bueno, limpiando, borrando esa instrucción ahí, así como está? A F. Una W. A la W. A W, chicos. Y cuando la asigno, profe, no lo tengo acá abajo, F, siendo asignarla, porque ahí Bueno, estamos borrando a W, que en este caso sería y pasó a F. no, no, chicos, o sea, es que ahorita les estoy explicando cada instrucción, pero no es que estemos construyendo un código. Ok, ok. Y no es que necesariamente cuando ustedes construyan un código van a ir en ese orden, sino que estamos viendo los tipos de instrucciones y pues bueno, lo estamos viendo en ese orden, mejor dicho. Ya de pronto ustedes utilizarán solo la primera o solo la tercera, bueno, dependiendo del código que vayan a construir. Pero bueno, entonces, muy bien chicos, en esa parte, entonces, lo que está haciendo ahí tenemos un clear W, ¿sí? O sea, estamos borrando a W. Entonces, como estamos a tan bajo nivel, ¿cierto? En la programación, ¿qué es lo que implicaría borrar? ¿Sí? Estamos, digamos, bajo un sistema binario, entonces en este punto, en este sistema binario, digamos, solo tenemos dos valores, ¿no? Tenemos el 0 y el 1. Entonces, borrar implicaría que yo le esté cargando a W, ¿qué valor? ¿Cuál creen ustedes, el 1 o el 0? Se supone que 0 pagado, 1 prendido. ¿Sería un 0? Exacto, ¿sí? Entonces, miren, digamos que nosotros cuando vamos a borrar, ¿sí? En este caso, como ya dijeron, vamos a borrar W. Entonces, lo que vamos a hacer es que a W le vamos a cargar el valor de 0. ¿Listo? Entonces, clear W lo que hace es eso. O sea, cargarle a W un 0 para borrarlo. ¿Sí es claro, chicos? Sí, señor. Sí, profe. Listo, chicos. Disculpen un momento.
Bueno, chicos, listo, continuamos. Entonces tenemos, a ver, pasemos a la siguiente instrucción. Ah, no. Entonces ya vimos que pues ese clear, pues ese LR, pues hace referencia a borrar, ¿no? Entonces, en este caso, ¿a quién estaríamos borrando? A F minúscula, profe. A F minúscula. ¿Listo, chicos? Entonces, miren, en este caso, sería que estoy borrando la variable que yo tengo delante, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues ya estoy cambiando esa, pues no la estructura, ¿no? Pero sí ya estoy borrando algo adicional que no es W, o sea, que no hace parte de la instrucción como tal, ¿vale? Profe, pero ¿estos son dos formas de escribir lo mismo o qué implica usar cualquiera de las dos? Bueno, o sea, aquí como tal, digamos, este clear W, todo ese CLRW es la instrucción. Acá abajo es CLRF, es la instrucción. Lo que está por delante es la variable, o sea, ahí ya le estoy indicando a quién quiero que borre, ¿sí? Esa es, digamos, la diferencia entre esta instrucción y la otra. O sea, acá directamente estoy borrando W, que por eso les decía que para efectos prácticos lo tomaran como una variable temporal. Y acá, pues, esta F puede ser cualquier cosa. Ya una variable, ¿sí? Profe, entonces en el de arriba, en el de mover, la L, ¿qué función vendría haciendo? Pues L es como para indicar, digamos, es como la estructura de la instrucción, es como mover literal, el literal, ¿sí? O sea, aquí estamos como manejando en escala de registros, o sea, como hablando de datos, de palabras, ¿cierto? Estaría moviendo, o sea, indicando, LW sería mover lo que esté delante, o sea, la variable que esté delante, moverla hacia W. Pero cuando yo tengo WF, entonces sería mover lo que está en W hacia lo que está delante. Si lo quieren ver de una manera, o sea, cuando yo tengo LW, o sea, lo que vaya a mover o la operación que vaya a realizar se va a hacer sobre W, ¿sí? Pero si yo tengo WF, entonces se va a realizar sobre una variable que yo tenga por delante. ¿Sí? No sé si me hice entender. Sí, profe, ahí sí ya la entendí. Ah, listo, listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Pero, o sea, ¿no es prácticamente lo mismo o es que hay datos más complejos que maneja el de abajo y más fáciles los de arriba? ¿Cómo así? Mateo, ¿te refieres como las instrucciones que son parecidas o como... Es que si yo quiero borrar, por ejemplo, yo quiero mover KW, puedo Ajá, escribirlo como está en la primera, ¿cierto? Y sí, si ajá. yo quiero mover K o mover el mismo K, pero con el de abajo simplemente en vez de F coloco K y me va a hacer lo mismo. Si en lugar de F, si en lugar de K colocas F. Listos. Sí, pero, o sea, así si tenemos solo lo que tiene la primera instrucción, lo estaré moviendo es hacia W. Si ya lo quieres mover hacia otra variable, entonces ya tendrías que utilizar algo como la tercera instrucción o como la segunda. Porque ahí como tal se va a mover es al registro W, o sea, como lo que les decía, esa variable temporal. Bueno, ya mirando como O sea, ya para práctica manejar hablando. variables sería la segunda o la tercera. Pero entonces la primera no es una variable, entonces, eso es lo que yo no entiendo. Se supone que maneja la primera a la segunda si se manejan todos en un tipo de variable que se asigna o se desasigna. Ah, listo. Bueno, lo que pasa es que, bueno, si ustedes se acuerdan, habíamos hablado de lo que eran las localidades de memoria, en la unidad de memoria y todo eso, ¿sí? Y acá, digamos, en términos generales, digamos, hay registros que ya habíamos mencionado también, que son los registros de entrada y salida. O sea, son los registros que yo puedo configurar y, pues bueno, como sea como entrada o como salida, como su nombre lo indica. Entonces, cada uno de esos registros, ¿sí? O sea, digamos, hacen parte de la estructura interna del PIC. Entonces, para yo poder utilizarlos, ¿cierto? Voy a tener que, digamos, realizar como un proceso, digamos, no tan directo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque cada registro o cada unidad que estamos manejando aquí, cuando yo la configuro como un puerto de entrada o de salida, tiene una correspondencia física,
¿sí? Entonces, puede ser que yo en el código necesite hacer unas operaciones antes de enviar, digamos, la señal que yo necesito por un determinado pin, ¿sí? Puede ser incluso que, bueno, de hecho eso lo vamos a ver más adelante también, que yo necesite construir un método, ¿sí? Y que cuando ya la operación termine, entonces el resultado de ese método, yo ya lo muevo a un registro que finalmente va a ser un pin físico, ¿sí? Mientras tanto, internamente esos van a ser solo variables, ¿sí? Hasta antes de que yo ya lo mueva como tal a un puerto propiamente dicho y que ya le envíe la señal que dé como resultado ese código o la lógica que yo esté desarrollando, ¿sí? No sé si de pronto ahí fue más claro. O sea, profe, que si yo internamente tengo que hacer operaciones básicas, Ujú. las Ajá, realizo con el que es de variable y cuando lo va a pasar al pin físico ya utilizo la que no, ¿sabes? ajá. Claro, es Mm, como cuando ustedes hacen digamos, un if, ¿sí? Un ciclo if. Entonces que hacen distintas operaciones y después le dan como un return y ese return pues ya contiene la variable final de después de hacer todo ese proceso. ah, ya, listo, perfecto. Sí, algo así. Sí, yo digo, pues bueno, yo de pronto entiendo que sea como un poquito raro este cuento, pero pues por eso es que vamos despacio, ¿no? Porque pues hay varias dudas, hay varias cosas y de pronto no se mueve tan entendible o tan fácil como la programación convencional, o al menos todo lo que ustedes traen de sus cursos de programación previos, ¿sí? Acá, pues de pronto se vuelve un poquito como enredado, por así decirlo, porque es que aquí estamos hablando de una interacción de software con hardware. ¿Sí? Entonces hay que manejar ciertas pautas para ello. No sé si Fabricio iba a decir algo. Profe, que si tenía nombre en particular este programación de bajo nivel, ¿se busca así o es que he encontrado unos términos como de ensamblar, o sea, ensambler, Ujú. el lenguaje, o sea, ese sería el nombre técnico de esta práctica? No, el lenguaje se llama ensamblador o assembly, también lo pueden Eso, encontrar. assembly, porque es que creo que viene con versiones, no sé, Ujú. o ¿cierto? Sí, por eso les decía que yo, pues luego ustedes me envían sus correos y yo ya les doy acceso al Drive para que descarguemos el entorno o la versión en específico, porque eso tiende a variar mucho entre versiones. Sí, entonces como para que nos concentremos en esta que digamos que es como la más, pues bueno, digamos que es como la más fácil de comprender en términos generales, porque ya pues digamos el bajo nivel en otras versiones o en otros entornos ya se vuelve como un poquito más alto nivel, pero el problema es que tiende a obviar muchas cosas que pues que son básicas para como poder programar y entender la estructura. O sea, hay gente que ya lleva muchos años, digamos, programando en estos entornos, en este lenguaje, y pues que pues puede escalarse, digamos, a esas versiones como más recientes de esos entornos de programación, ¿sí? Pero entonces aquí como la idea es que ustedes entiendan como la forma básica de hacer esto, entonces vamos a manejar una versión del entorno pues específica y pues también pues del simulador. Listo, Mm, ingeniero. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, listo. Entonces, habíamos hablado de que hay unas operaciones básicas, entonces vamos a empezar con ellas. Vamos a poner este. Bueno, si ustedes ven ese add, ¿a qué les suena? Agregar. Ujú. Agregar, a sumar, ¿cierto? De addition, eso. Entonces, esta instrucción, digamos, nos llevaría a hacer como esa operación básica de la suma, ¿cierto? Bueno, entonces, lo primero, así como está la instrucción, ¿cuáles son los términos que yo estaría sumando? W y K. W y K. Muy bien, Lady. Listo, entonces en este caso, eh, bueno, esa instrucción lo que me dice es que estoy sumando W y K. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿dónde se guarda esa suma? ¿En qué variable?
Bueno, pues si es como la de arriba de mob, de movimiento y empieza con W, pues imagino que W, ¿no? Ujú, muy bien. Sí, entonces ahí aparece la convención cuando preguntaba Juan Diego. Entonces lo que yo les decía, si la estructura, la instrucción tiene al final LW, entonces se va a guardar o se va a almacenar en W. Si está en WF, entonces se va a guardar en la variable que tenga por delante. Entonces, en este caso, W más K se va a almacenar en W. ¿Sí es claro, chicos? Ujú, sí, pues. Sí, Listo. profe. Vale, chicos. Bueno, sigamos con la otra. Entonces, eh, bueno, entonces aquí, bueno, lo primero, ¿quién con quién se estaría sumando? Mm, W y F, pues. W y F. WF, listo. ¿Qué dice Víctor? Bueno, se perdió Víctor. Juan Diego. Bueno, nos agarramos en la hora de la sopa. No, profe, no lo entendí bien esto. ¿No? Bueno, listo. Yasmín, ¿qué dices? ¿Quién con quién se podría estar sumando con esa instrucción? W y F, profe. WF, listo. Bueno, dejémoslo allí. Entonces, WF. Pues sí, chicos, muy bien. Es WF. Ahora sí, la siguiente pregunta. ¿Dónde se está guardando esa suma? ¿En D? Como arriba en F. Bueno, Lady dicen de qué, ¿quién dice algo más? Sí, yo digo que también en D, profe, porque como arriba también pasa lo mismo a la hora de mover, él asigna al que está, al que sigue, ¿no? El que la compra. Listo, chicos. Muy bien. Entonces, miren, como tal, o sea, estamos haciendo el ejercicio de esta manera, ¿sí? En lugar, pues, de decirles, vea, esta instrucción es esto, hace esto y todas esas cosas, porque de pronto de esta manera les puede resultar más fácil, o sea, más que memorizar las instrucciones, intuir cómo funciona o qué hace, ¿sí? O sea, si de pronto la memoria los traiciona, entonces sería ver cómo analizar y ver cómo se comporta en relación a otras instrucciones. Y como ven, o sea, proviene de palabras en inglés que sugieren, pues, la funcionalidad o lo que hace, y pues de pronto de lo que hemos visto hasta ahora en la estructura, nos podemos dar cuenta cómo está trabajando o cómo funciona con respecto a las variables que tiene delante. ¿Listo? Entonces, digamos que por eso es que estamos tomándonos como el tiempo de analizar, pues, instrucción por instrucción, ¿sí? Igual, pues no es que las vayamos a ver todas, ¿no? Vamos a ver como las más utilizadas. ¿Listo? Vamos con otra de las... Perfecto. Listo, entonces vamos aquí. Tenemos... Listo. Bueno, entonces ese sub, ¿a qué le suena? Sustraer. De sustraer. Ajá. Entonces sería pues la otra operación básica que habíamos hablado, sería entonces la resta, ¿cierto? Pero entonces ahí la resta. ¿De quién con quién sería la resta? W con K. O sea, W menos K. Yo digo que K menos Con B. D. Bueno, a ver, veamos. Vamos poniendo las opciones que me están diciendo. Nos vamos W menos K, que dijo Lady. David, creo que dijiste K menos W, ¿no? Ajá. Listo. Angie, ¿qué habías dicho? D. Pues no sé si. Sí, B. Ah, ¿con D? ¿Qué? No.
A ver, espérame. ¿A quién con quién se restaría? ¿Con qué variable se restaría Angie? WD. Ah, no, SD. Ay, No, solo mirando esta instrucción, así como está. mm, WK. Ah, no, ya está. Ah, no, no sé. No, pues KW. Ah, no, ya está. no importa. ¿Profe? ¿Le fue la señal? Sí, se le fue. Juan Diego. Profe, Profe, creo que creo que está está hablando. pausado el de él. Se me descolgó el internet, chicos, perdón. ¿Quién estaba hablando ahorita? Ahí ya volvió, profe. Se le fue la pantalla, ya no estamos Sí, yo hablando. empecé a escuchar como entrecortado. Listo, ¿quién estaba hablando ahorita? Yo tenía digo, claro. Yo, profe. Listo, ¿cuál decías? Mateo. Pues estaba mirando entre KW, pero como tú me diste que miraran en el sub L, sub LW, Sí, es que como me entonces estaba nombraste mirando, la D, pues pensé que mirabas el anterior, pero te decía hacerlo como en ese renglón nomás. claro, pues estaba mirando KW, sería ahí bien. Listo, entonces tú dices K menos W, ¿no? Listo. Creo que le pregunté a Juan Diego. Juan Diego. K-W también. Listo, Fabricio. Y intuyendo un movimiento de resta sería KW. K menos W, listo. Yasmín. Igual, profe, K menos W. Listo. Robert Igual, profe. y Víctor. W menos K, profe. W menos K, listo. Bueno, muy bien, chicos. O sea, es interesante que hayan planteado las dos opciones porque, pues, a diferencia de la suma, o sea, que digamos que ahí el orden de los factores, pues, no va a afectar el resultado, pero, pues, en la resta sí, ¿no? En la resta, pues, digamos, sí se puede poner signos negativos en binario, pues, como recordaron en digitales, pero, pues, bueno, la idea no es llegar a ese punto, ¿no? Sino tomar el término, digamos, tal cual con un valor entero, por así decirlo. Entonces, miren, sucede que, pues, igual como les decía, recordando que pues consideraran a W como una variable temporal, entonces, pues al ser una variable temporal no necesariamente va a tener algo desde el principio, ¿no? Entonces muy probablemente W va a tener, bueno, un cero o un valor basura, ¿sí? Entonces, pues como ponerlo en este orden, digamos, a restar con K, que casi tiene un término, un valor, ¿sí? Puesto de esta manera. Entonces, siguiendo la estructura, entonces lo más lógico sería ponerlo de esta manera, K menos W, o sea, restar lo que sí tiene con lo que pues puede que sí tenga o pueda que no tenga información. ¿Listo? En este caso. Bueno, lo siguiente sería entonces, ¿dónde se guarda esa resta? Si consideramos como el ideal, pues W, profe. Ujú. Listo, chicos. Entonces, miren, tal cual, como viendo la estructura de las instrucciones anteriores, entonces en ese caso se guardaría en W. ¿Listo? Bueno, sigamos con el siguiente. Yo entiendo por qué los ingenieros electrónicos se vuelven programadores, profe. ¿Cómo dices?
Ya entiendo por qué los ingenieros electrónicos se vuelven programadores, porque mucho de la electrónica pues tiene que ensamblar con la programación, si no, no. Sí, pues en parte sí. Pues de hecho hay otros lenguajes, hay VHDL, que esos con FPGAs, bueno, otros, otra cosa de locos también. Pero también son lenguajes de programación ¿de qué? De hardware. Y lo que pues igual ahorita, como bueno, como veremos más adelante también, ya hay otros lenguajes que pues ya nos permiten hacer otras cosas. ¿Listo? Pero es importante, como les digo, que ustedes conozcan la estructura para ver cómo se maneja, o sea, cómo se entiende esto desde la programación, la interacción con cada uno de los elementos internos que tiene pues un microcontrolador o un microprocesador y pues bueno, ya hablando en términos más generales, pues ya un circuito integrado, ¿sí? Pero pues bueno, como para que vayan teniendo como más habilidades en su saber. Bueno, chicos, entonces, ahora sí en este. ¿Quién con quién se estaría restando? Mm, ahí pasaría lo mismo del negativo, ¿no? Podría ser entonces F menos W. FB. A ver, veamos, entonces, espérame. Bueno, primero me dicen F menos W. Einby creo que dijo F menos D, ¿cierto? Sí. Listo. F menos D. Listo. ¿Qué dice Yasmín? Espérame, profe, yo le analizo algo. Listo, dale, bueno, listo. Entonces, mientras seguimos con Fabricio. F menos W. F menos W. Y se puede guardar se guarda en D. Listo. Juan Diego, ¿qué dices? No, profe, estoy pensando bien todavía. Profe, yo Bueno, diría W menos F. W menos F, listo, pongámoslo por aquí. Ujú. Entonces, bueno, mientras voy escribiendo, Víctor, ¿qué dices? F menos W. F menos W, listo. Sí, Robert, profe, F menos W. listo, Juan Diego. Robert, El bueno, W. ¿cuál? Perdón, ¿cuál? W. WF, listo. Bueno, perdón. Entonces, listo. Aquí, entonces, si seguimos la mecánica, pues, del anterior, ¿cierto? Tenemos la suma. Entonces, vemos que sería, las variables que están interactuando en la operación serían W y F. Entonces, en este caso, también serían W y F. Entonces, bueno, sacamos esta opción. Quedamos con estas dos. Bueno. Aquí entonces hacemos el mismo análisis que con la expresión anterior. Habíamos dicho que W no necesariamente puede llegar a tener un dato pues ya en ese instante, o sea, por ser una variable temporal. Entonces, que digamos que restar WF pues podría llevarnos a una expresión negativa, ¿cierto? Entonces la forma sería de, digamos, restar la variable, quitarle W. Entonces sería la primera opción, ¿sí? Y pues como dijo Fabricio, entonces sería F menos W y ese resultado se guardaría en D. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Bueno, entonces de su curso de digitales también recordarán que pues había el uso de las compuertas y que bueno, que es dependiendo pues que les digo, pues del serial y todo eso, del dispositivo, pues podría ser una compuerta AND, una OR o bueno, o cualquiera de las otras. Pero aquí como estamos hablando de una programación de un microcontrolador, nosotros podemos programar para que nuestro PIC se comporte como una determinada compuerta. ¿Listo? Entonces, aquí si yo pusiera esto, ¿cierto? Así, ¿cierto?
Entonces estaría realizando la operación AND, ¿no? Como me indica la instrucción. Pero entonces, ¿la AND de quién con quién? De W con K. Listo, exacto. Entonces sería la operación AND, ¿cierto? De W con K. ¿Y dónde se estaría guardando? W. En W. Listo. ¿Sí es claro para todos, chicos? ¿O alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Listo. Bueno, pasamos a la siguiente que sería... Listo. Tenemos esta. Bueno, lo mismo, la AND, pero entonces ¿de quién con quién? Dice Juan Diego, ¿la AND de quién con quién? F y W. F y W, listo, pongámoslo por aquí. F y W. Víctor, ¿qué dices? W y F. Y se guardan la D. Listo. Yasmin, ¿qué dices? W y F, profe. W y F, listo. Fabricio, Coincide con el compañero WF y se guarda en D. listo. Angie, Eh, lo mismo que Héctor, W, F y se guarda en D. listo. David, Igual, profe. listo. Robert, Igual, profe. listo. Bueno, chicos, como tal, si ustedes recuerdan de su curso de digitales, el AND se lo podía asociar como una multiplicación, ¿no? Ya hablando en términos del álgebra booleana, ¿no? Y pues bueno, como una multiplicación, pues realmente no importa el orden, ¿no? Entonces cualquiera de las dos puede ser. Lo que sí, pues digamos, sí es cierto entonces, es que esa operación, ese AND, ¿cierto? De esos dos factores, se almacena en D. ¿Listo? Entonces aquí, pues digamos, cualquiera de las dos puede ser, no afecta, ¿vale? Ok. Listo. Bueno, y pues también entonces tenemos por acá. Tendríamos. Profe, aquí estamos trabajando como si fueran con unos y ceros, ¿no? Sí, pero pues de hecho cuando ya hagamos el primer código, nos vamos a dar cuenta que pues de hecho lo estamos manejando, o sea, sí estamos manejando unos y ceros, pero lo estamos trabajando en escalas de 8 bits. Ya, o sea que la computación cuántica que ya maneja tres estados, uf, cambia muchísimo, ¿no? Sí, o sea, sería esto, pero más loco. Uch. Bueno, chicos, listo. Entonces aquí, ¿qué operación le sugiere que hace esta instrucción? Famoso OR. El famoso OR. Ujú, muy bien. Listo. ¿El OR de quién con quién lo estaría haciendo allí? W con K. W con K. Muy bien. ¿Y dónde se estaría guardando? W. En W. ¿Es claro, chicos, para todos? Sí, profe. Sí, el valor que retoma, sí, señor. Listo. Bueno, vamos a pasar ahora con otras instrucciones que ya son orientadas, estas sí, en escala de bits. ¿Sí? Bueno, de hecho, voy a poner las dos de una vez, entonces, para que lo tengamos de una vez. Pues sería, tenemos por aquí BCF, uy, perdón, BCF, BCF, y el otro
sería este. ¿Listo? Bueno, pues miren, aquí ya estamos cambiando el estado como tal de un bit, ¿no? Y de un registro. Pues miren, empezando con el principio de la instrucción. Nos vemos que por un lado una tiene BCF y por el otro lado una tiene BSF, ¿sí? Entonces miren, como de pronto para hacer mnemotecnia, digamos, para recordar esto, podemos asociar la C con el 0 y la S, pues con el 1, de momento. Entonces, ¿qué me hace esta instrucción? Lo que hace esta instrucción es, bueno, de hecho escribámoslo mejor. Entonces lo que hace es poner en 0 el bit B del registro, F. ¿Listo? Eso es lo que hace la primera instrucción. Bueno, pongo esto más abajito. Ahí. Poner en 0 el bit B del registro F, ¿sí? Entonces digamos que pues de ahí viene que estemos utilizando estas variables, digamos, con esas palabras, ¿sí? O sea, como la B de bit, la F de file, como hacer alusión a registro, ¿sí? Pero obviamente, vuelvo y les repito, cuando ya ustedes hagan su programa, pues ya ustedes le pondrán el nombre que pues ustedes quieran o que les resulte más sugerente, ¿sí? Bueno, poniendo la notación que hemos venido manejando, esto sería de la siguiente manera. Entonces sería, bueno, en este caso ya dijimos que sería un 0, ¿cierto? Poniéndole al bit B del registro F. Entonces esto sería como tener una función. Entonces sería ponerle 0 a F de B, ¿sí? Como por verlo así como con esa notación. Pero la operación, vuelvo y repito, entonces sería poner un 0 al bit B del registro F. ¿Sí es claro, chicos? Sí, bro. ¿Sí? ¿Para todos? ¿O alguna pregunta? Bueno. Listo, entonces la otra, como les decía, entonces en este caso, la S la vamos a asociar con un valor, bueno, con el 1, ¿sí? Entonces sería poner en 1 el bit B del registro F. Y pues siguiendo esta notación, entonces sería colocar 1 a F de B. Listo, entonces aquí pues ya vamos a hablar de las otras operaciones que yo les mencionaba, ¿cierto? Sobre las que nos van a servir para hacer los saltos de línea, ¿sí? Entonces ese registro sería, uy, perdón. Ujú. Listo, BTFSC. Entonces miren, si nosotros viéramos las instrucciones que tenemos acá, o sea, pues bueno, como pensaban que lo estábamos haciendo, que era secuencial, o sea, pues, pero no necesariamente van así siempre una detrás de la otra. Bueno, digamos que estamos desarrollando esta instrucción, ¿no? Entonces aquí decimos que K lo vamos a mover a W. Entonces cuando yo, o sea, entro aquí, digo mover K a W. Cuando ya termino aquí, ya puedo pasar al otro renglón. Entonces en el otro renglón digo, bueno, ahora sí lo que está en W, mándelo a F. Listo, mándelo acá. ¿Sí? Pero entonces, o sea, eso siempre va a ser así. O sea, termino aquí, paso a la siguiente línea. Termino aquí, paso a la siguiente línea. Pero entonces, si yo quiero hacer un salto de línea, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, digamos que yo entro aquí, termino, y si hago un salto de línea, ya no voy a pasar aquí donde dice clear W, sino voy a pasar a clear F, ¿sí? Si quieren verlo de otra forma, como si esto estuviera pues numerado, entonces digamos tendremos la línea 1, 2, 3, 4, 5, y si yo me ubico en la línea 3 y hago un salto de línea, entonces ya no llego a la línea 4, sino que directamente paso a la línea 5, ¿listo? ¿Hasta ahí se entiende el concepto de salto de línea? Sí, bro. Listo, chicos. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que va a analizar esta expresión? Entonces, miren, aquí, bueno, tenemos BTF, que sería la instrucción como tal, y analizando los términos, ¿cierto? Entonces tendríamos al final, tenemos SC. Esta S, ¿cierto? Me indicaría la raíz o de la palabra en inglés skip, ¿sí? O saltar, ¿sí? Y esta C, pues como ya lo hemos venido asociando, sería con el 0.
Entonces, ¿cuándo haría un salto de línea esa instrucción? Entonces, bueno, pongámoslo por aquí en un comentario. Entonces, esa instrucción, ¿cierto? Digamos que sería, bueno, saltar o salta si el bit B, ¿cierto? Del registro F, bueno, la misma F, es 0. Entonces, si B es 0, va a ser un salto de línea, ¿vale? ¿Sí, sí es claro hasta ahí? Sí. Listo, chicos. Entonces, bueno, un poquito más atrás que queda un poco amontonado esto. Ya, salta si el bit B del registro F es 0, ¿vale? Entonces, poniéndolo en esta notación, sería, ponemos skip, sí, bueno, sería f de b es igual a 0. Bueno, borramos esto, perdón. Sí, f de b es igual a 0. ¿Listo? Bueno, vamos a este. Entonces sería este, entonces sería SS. BTF de SS sería lo mismo. Entonces, solo que ya no saltaría cuando B sea 0, sino que va a saltar cuando B valga 1. ¿Listo? El mismo principio. Y si vemos la notación, entonces, como les decía, acá la C es para el 0, acá la S va a ser para el 1, ¿sí? Para el otro valor posible, ¿vale? Otra notación, entonces sería skip, sí, f de b es igual a 1. Bueno, vamos a poner otro por acá. Entonces, miren, ya les había dicho que pues varias operaciones que nosotros queramos hacer, digamos, operaciones más complicadas, pues las vamos a tener que hacer a partir de operaciones básicas, ¿sí? Pues miren, pues va a llegar en algún momento que bien necesitemos hacer un bucle, un contador o lo que sea, ¿cierto? Entonces, podemos hacer, bueno, uso de una instrucción como esta, que es dec f de sz con f, a ver. Bueno, ese dec, ¿a qué le suena? Por ejemplo, David, ¿qué dice? ¿A qué te suena ese dec? Sedec. No. O Fabricio, ¿qué te suena? A ver, de pronto ese dec, esa raíz dec. No, dije corchado. Angie, Ni ideas, bro. Yasmín. No, no sabría decirle, profe. Bueno, chicos, entonces ese dec hace alusión a decrementar, a decremento, ¿listo? Pero entonces esta instrucción, bueno, es un poquito diferente de las que hemos venido viendo hasta ahora. Esta instrucción, por decirlo de alguna manera, viene en dos partes, ¿sí? Entonces vamos a analizar la primera parte. Entonces, la primera parte sería que esa instrucción, ¿cierto? Lo que hace es decrementar o disminuir, ¿cierto? Pero entonces, ¿a quién va a disminuir? Entonces, esa instrucción, ¿cierto? Va a decrementar o a disminuir, pongámoslo de una vez, disminuir a f. Va a disminuir a f. ¿Listo? Bien, bueno, eso de pronto ya lo vemos más adelante, pero así como está, ese decrementar, así como está, va a decrementar en 1, ¿sí? Más adelante ya vamos a ver que ese valor de decrementar se puede poner en otro valor, o que decremente de 2 en 2 o en alguna otra cantidad. Pero así como está, o sea, ahorita para que entendamos la instrucción, ahí básica como está, entonces va a disminuir a f en 1, ¿listo? Eso es lo que hace la primera parte de la instrucción. Disminuir a f en 1, ¿vale? Listo, pongamos un punto, hasta ahí es lo que hace esa primera parte. Ahora, la siguiente parte. Dije una pregunta, si f es 0, ¿lo salta?
Bueno, a eso vamos. ¿Listo? Gracias. Déjamele la pregunta ahí en stand-by. Entonces, Dale, mira, dale. listo. Entonces, lo primero va a ser decrementar en 1. Ahora sí, lo siguiente. Lo siguiente, como vemos aquí, si vemos la estructura, aquí también está la S. La S de skip, ¿sí? De saltar. Entonces, la siguiente parte de esta instrucción es que va a ser un salto de línea. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí que va a saltar. ¿Listo? Bueno, completemos aquí más. Saltar. Uy. Saltar, sí. Esta operación, bueno, si el resultado es 0. ¿Listo? Esa es la segunda parte de la instrucción, ¿sí? Entonces, bueno, por un lado va a empezar a decrementar a f y por el otro lado, cuando ya el resultado sea 0, va a hacer un salto de línea. ¿Listo? Muy bien. Pero entonces aquí vemos que en esa instrucción aparece, bueno, otro elemento adicional, ¿cierto? Que es la z. ¿Listo? Entonces, miren, aquí la Z nosotros lo vamos a tomar como si fuera una bandera. ¿Listo? O sea, como estamos en binario, sería, bueno, el estado 0 o 1, digamos un true, un false. Lo tomaremos así. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí lo importante es que entendamos lo básico, que vaya decrementando de uno en uno y que cuando ese resultado sea 0, entonces va a ser un salto de línea. Pero entonces es importante que tengamos en cuenta esa Z, esa bandera, pues como para entender el funcionamiento. Entonces, y lo vamos a poner. Entonces, en esta anotación, en esos términos, ¿sí? Nos ponemos f-1, que es el decremento que se está haciendo, ¿cierto? Y pues que como ya hemos analizado en otras expresiones, eso se va a almacenar en una variable. Entonces, como ya lo hemos visto, eso se va a almacenar en la variable d. Entonces, f-1 se va a guardar en d. ¿Listo? Pero entonces, cuando esa suma de 0, entonces vamos a pasar a la siguiente parte de la instrucción, que ¿qué es lo que hace? Saltar. ¿Sí? Entonces, aquí tomamos una bandera, ¿cierto? Entonces, salta, sí, entonces tomamos nuestra bandera, z es igual a 1, ¿sí? Entonces, cuando se cumpla la resta, es igual a 0, entonces z se vuelve 1 y pues da la condición para salto de línea. ¿Vale, chicos? ¿Es claro? Sí, profe. ¿Sí? Listo. O sea, igual lo importante es que sepan qué es la instrucción y que sepan que hay una bandera que maneja pues como esa parte, ¿vale? Internamente, pues como para que lo interprete el entorno. Listo. Entonces, miren, aquí, entonces así como tenemos un decremento, tenemos también un incremento. Entonces, si el anterior, pues bueno, decrementaba en 1, entonces este va a incrementar. Incrementar a f en 1 y, bueno, aquí pues cambiaría, entonces ya salta si el resultado pues es 1. Y tomando entonces acá nuestra notación, entonces tendríamos que, tenemos, uy, perdón, chicos, tenemos ¿De internet, profesor o muchachos? f menos Sí, se los voy a poner Sí, recortado. yo creo que sí. 1. El del profe.
Chicos, ¿me Decrementó su internet, escuchan? profe. Chicos, ¿me escuchan? Sí, porque ahí lo escuchamos. Mucho mejor. Vale. Lo escuchamos, pero Bueno, chicos. Sí, es que no sé, es que el internet me ha estado fallando tanto estos días. Listo. Bueno, entonces, bueno, ya para terminar, entonces vamos a ver estas otras instrucciones. Entonces tenemos la instrucción NOP, No Dije, Operation. es que estaba ahorita ¿Sí? copiándole ahí el cuadrito que estábamos haciendo. ¿Será que usted me deja ver antes de? Ah, listo. No, no, no te preocupes. Mira que eso está en las diapositivas. Todo eso que acabamos de hacer está en la diapositiva, sino que pues lo fui Ok, haciendo como en el tablero para, pues, para que lo comprendieran mejor. gracias, profe. Vale, con gusto. Bueno, chicos, entonces aquí tenemos el No Operation, ¿cierto? Que es similar a cuando ustedes miraban en digitales las compuertas, ¿cierto? Que había unas que por el número de compuertas tenían dentro unos pines que no estaban habilitados y tenían en el dataset, en el datasheet, perdón, tienen una sigla que era NC, No Connection, ¿sí? O sea que no tenía ninguna funcionalidad. Digamos que de acá desde la programación se puede también inhabilitar algún pin, ¿sí? Con esa instrucción del no. Tenemos acá el clear WDT, ¿sí? Que viene pues del clear watchdog, o perro guardián, ¿sí? Que pues bueno, que eso es un instrumento pues como para hacer seguimiento, algunas instrucciones y en caso de que pues estas fallen o algo parecido, entonces pues se pueda resetear, ¿sí? Esa ejecución y poderla reiniciar, ¿sí? Con ese watchdog, o bueno, con ese reseteo de ese watchdog, que en este caso, como ya sabemos, pues digamos, como estamos en escala de ceros y unos, el resetearlo implicaría volverlo a cargar con un valor vacío, ¿no? Con un cero. Entonces, que como ya vemos también el clear, pues sí, sería el encargado de hacer eso, se cargar un cero. Y tenemos el sleep, ¿sí? Que pues es muy importante en términos de ahorro energético. Por poner un ejemplo, que tengamos un microcontrolador que esté manejando o que esté enviando y recibiendo mensajes, ¿cierto? Entonces, con ese modo sleep, en el momento en que no esté realizando esas operaciones, digamos que el microcontrolador yo lo puedo poner como en un estado de hibernación y así reducir su consumo energético. Y pues también en algún momento cuando ya se reinicie el envío o la recepción de mensajes, entonces vuelve a arrancar el microcontrolador y pues sigue desarrollando como tal la tarea para la cual estaba programado. ¿Listo? Chicos, hasta ahí, preguntas, dudas. Ay, qué pena, ese CLWDT que especificaba. Es para reiniciar el temporizador, el watchdog, o perro guardián, digamos en español. Pero así como un uso sencillo, ¿cómo sería? Ah, lo que les decía, o sea que ese watchdog sirve como para acompañar procesos de ejecución dentro del hardware, ¿sí? Que por ejemplo ustedes físicamente algunos dispositivos te lo ven como un botón de reset, ¿sí? Que ustedes presionan ese botón, o sea, cuando se queda pegado algún proceso o algún procedimiento, ¿sí? Entonces para que vuelva a arrancar y lo vuelva a ejecutar. Entonces el watchdog lo que hace es como acompañar ese proceso y cuando yo lo reinicio es como hacer el botón de reset, ¿sí? Para que vuelva y cargue el programa y pues vuelva a ejecutar ese proceso. Ah, ok. Ujú. Eh, ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno.